Muy bien, esta serie de videos me la han estado pidiendo mucho y el día de hoy toca hablar de las pools de minería. Cómo escoger la mejor. Entonces quédate en este video y te voy a explicar cómo escoger la mejor pool para que te deje los mejores rendimientos. Muy bien, el tema de las pools se convierte en un tema complicado porque hay infinidad de pools y todas pagan diferente. Se vuelve un fastidio estar probando todas, te tardas en probarlo porque no las puedes probar en unos minutos. Cuando realizas tus pruebas tienes que estar minando por lo menos algunos días. Entonces se convierte en un fastidio, si no sabes nada, escoger qué pool es la que más te conviene. Entonces te voy a dar algunos tips para que tú puedas escoger la mejor pool que creas conveniente para ti. Ojo, si te vas por las pools que voy a mencionar en este video, no te vas a equivocar. Cualquiera de las que mencione dan rendimientos bastante buenos, suelen dar rendimientos muy similares, aunque unas tienen por ahí comisiones, otras dan más porcentaje, otras menos. Entonces, al final se equiparan y son más o menos lo mismo. Algunas pueden dar ligeramente más, otras ligeramente menos, pero de todas formas no te vas a equivocar con cualquiera de las pools que veamos. Una de las pools más conocidas y usadas por los mineros es Ethermine. Ethermine es de las pools más reconocidas y si tú eres un minero grande, estoy hablando por lo menos de que tengas unos 500 megahashes hablando de Ethereum. Si no sabes lo que son megahashes, vete a mi video anterior o puedes checarlo por ahí en Google, pero prácticamente es la capacidad de minado que tengas, ¿ok? Entonces, si eres un minero mediano grande, te conviene irte por Ethermine. ¿Por qué? Porque Ethermine paga bastante bien, tiene muy buenos pagos y la única pega que tiene es que es del modelo que solamente te pagan si la pool encuentra la recompensa o si encuentra el bloque ganador. No hay ningún problema, no te preocupes, siempre lo encuentran más o menos rápido porque es una pool muy grande, entonces no es un riesgo, no es un problema y se gana bastante bien. Es recomendada para mineros que tienen gran poder de minado. Ahora, la siguiente que te quiero recomendar es 2Miners, que es muy similar en el aspecto de cómo pagan a Ethermine. Es decir, que te pagan si es que encuentran la recompensa. También es muy recomendable, funciona bastante bien. Tiene por ahí algunas comisiones y algunos mínimos de pago también. Todas las pools van a tener este tipo de cosas. Algunas pools te van a esconder, te dicen que tienen comisiones gratis, pero en realidad lo están compensando con los payouts o lo que ellos pagan a ti como minero. Entonces, más o menos son todas lo mismo. Aunque bueno, tenemos en estos dos como primeros lugares o como más recomendables estas dos pools que te mencioné. Ahora, si tú eres un minero un poco más pequeño, yo te recomendaría que te fueras por las siguientes. La que más te voy a recomendar es Highbone, pero de las tres que te voy a mencionar, Highbone es una y faltan otras dos. Cualquiera de las tres también van a estar bien. Mucho es cuestión de gustos, de que nos acomode, de que haya ciertas características que a nosotros nos acomoden. Ojo, dependiendo la pool que tú tomes, puedes hacer ciertas acciones o ciertas circunstancias que van a hacer que pagues cero comisiones o diferentes tipos de cosas que te convengan. Entonces ahí hay que leer las preguntas frecuentes de cada una de las pools para ver si se adecúan a lo que nosotros podemos trabajar con ellas y poder sacar el mejor rendimiento sin que nos cobren tanta comisión. Eso se puede hacer en 2Miners, en Highbone, en Simple Miner. Todas tienen sus pequeños trucos para poder no pagar comisiones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Highbone te conviene muchísimo si es que tú eres un minero chico o acercándote a mediano. Estamos hablando de entre 100 y 500 megahashes. Yo creo que te conviene perfecto Highbone. Recuerda, estas cosas que te estoy diciendo es nada más para darte una idea. Podrías tener más megahashes, igual estar en Highbone, igual te convendría. Ok, pero ¿por qué lo digo? Highbone tiene por ahí algunas condiciones que te permite no pagar comisión a la pool. Por ejemplo, de que estés minando Ethereum, de que estés utilizando su software de minería o su sistema operativo.
y que utilices también su pool. Con esas características puedes tener hasta 4 mineros trabajando. ¿A qué me refiero con 4 mineros trabajando? Estamos hablando de máquinas conectadas que se conecten a la pool. Esto quiere decir que una máquina conectada es un CPU o una motherboard, hablando de GPUs, ¿ok? Si estamos hablando de ASICs, un solo ASIC es una máquina conectada. Entonces, nosotros podríamos tener 4 motherboards conectadas a la pool. Y recuerda, dependiendo de la motherboard, tú puedes ponerle cierta cantidad de tarjetas o GPUs a tu motherboard. Entonces, puedes crecer bastante bien en Highbond sin tener que pagar las comisiones. Entonces, está muy bien. Ahora, también tenemos otra muy famosa. Bueno, esta es relativamente nueva, pero están ganando mucha popularidad. Entonces, también es bueno porque muchos les está conveniendo y muchos están yendo por ahí. Y el nombre de esta pool es Simple Miner. Recuerda, te voy a dejar los enlaces de cada una de estas pools para que tú puedas verlos, los vas a ver aquí abajo, y puedas meterse a su página para ver qué es lo que ofrecen y si quieres tú trabajar con ellas. Simple Miner es una pool mexicana que está ganando muchos adeptos porque la comisión es baja, cobra 1%, que es muy similar a las pools comunes, pero lo importante es que cuando tú realizas un retiro de tokens, puede ser gratis si tú utilizas Bitso. Bitso es un exchange mexicano y también me parece que está en Argentina y probablemente también en otro país que no estoy seguro. Si tú sabes en qué países opera Bitso, yo te puedo confirmar que es mexicano y en México funciona perfecto, pero hay más países que también opera. Entonces, si tú lo sabes, por favor, déjalo en los comentarios para que los demás podamos nutrirnos de esa información. Entonces, Simple Miner te permite tener comisión de 1%, pero los retiros son gratuitos y puedes tú retirar diario. Entonces, para mineros pequeños eso lo hace muy interesante. Y por último, te voy a recomendar, entre comillas, NiceHash. ¿Por qué? Porque la pool de NiceHash te permite acceder a un abanico de tokens. O sea, tú puedes minar casi lo que quieras en NiceHash y lo va a aceptar. Recuerda que las pools aceptan cierto tipo de algoritmos para poder minar. Esto significa que no puedes minar todos los tokens en cualquier pool, ¿ok? NiceHash tiene una aceptación de tokens o de algoritmos de minado grandísima. Entonces, si tienes por ahí o tienes equipos raros o quieres minar monedas raras, NiceHash es buena opción para esto, ¿ok? Entonces, bueno, te recomiendo que te metas a cada una de las páginas de las pools para que veas todas las condiciones, las preguntas frecuentes. Al final, cualquiera de las que elijas de las que mencioné en esta lista, no te vas a equivocar y vas a estar generando buen dinero de la mejor manera posible. Entonces, no te quiebres mucho la cabeza, vete por la que más te guste. Básicamente en las dos primeras que te mostré para mineros grandes y todas las demás mineros de todos los tamaños. Entonces, esa es mi recomendación. Espero que te sirvan mucho estos videos. Trato de hacerlos lo más digerible posible para los mineros más principiantes, que sé que hay mucha comunidad, mucha banda que no sabe cómo funciona, y la verdad, cuando te metes a ver todos estos temas es un poco apabullante porque hay muchísima información, muchísimas variables y no sabes por dónde empezar. Entonces, espero que te sean muy útiles y déjame en los comentarios si tienes información, alguna pool que te gustaría que mencionemos o que tú quieras mencionar. La gente lee los comentarios, entonces déjalo ahí porque nos sería muy útil, y también si te están gustando esta serie de videos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.